Bueno, muy buenas tardes con todos. ¿Me copian? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, doctor, le escuchamos. Perfecto, genial. Muchas gracias por participar, muchas gracias por haberse conectado y por tener la predisposición de compartir conmigo alguna sesión que vamos a tener, o un par de sesiones creo que tenemos, sobre, en este caso, teoría del delito. ¿Sí? Yo les voy a decir absolutamente lo contrario a lo que les ha dicho Alejandro. Como no es un grupo numeroso, como no es un grupo que puede hacer colapsar el Zoom, yo sí les voy a pedir que enciendan sus cámaras, ¿cierto? Porque sí me gustaría verlos y me gustaría que interactuemos, que ustedes me vean y yo también. Para los efectos de que esta sesión sea más dinámica, para los efectos de que nos podamos comunicar mejor. Gracias, doctor Jaime, doctora Noni, doctor Luis Leiva, el doctor Huawei, y todos los que tengan a bien, el doctor Elmar, todos los que tengan a bien comunicarse conmigo desde este aspecto también, Rosa, Sidora, Luis, y así vamos a esperar que la mayor parte de nosotros nos podamos conectar para poder interactuar, para podernos ver, para poder hacer esto mucho más entretenido, ¿ya? Así que a los que tienen la disposición de hacerlo, yo voy a estar bastante agradecido de que eso así sea. Bien. Hablar de teoría del delito es hablar de algo que de un tiempo a esta parte no tenía la importancia que tiene ahora en el Código Procesal Penal. Yo recuerdo, y quiero empezar con esta anécdota, yo recuerdo hace 15 años más o menos que entró en vigencia en el Perú el Código Procesal Penal, y entró en vigencia de manera progresiva, y lo único que falta ahora que entre en vigencia es Lima. Y cuando entró en vigencia de manera progresiva el Código Procesal Penal, allá por el 2004, 2005 empezaban los cursos de capacitación. Entonces, docentes de algún lado, traídos, sabe Dios por quién, y sin ningún análisis de nuestro código, sin ningún conocimiento de nuestro código, solamente conocedores estos docentes y ponentes del modelo adversarial, habían sido invitados al Perú porque alguien había hecho correr la voz de que en el Perú teníamos un código procesal penal de corte adversarial. Y por lo tanto había que buscar pues capacitadores de Colombia, de Chile, de Puerto Rico, de Costa Rica, y cuando no, también de Estados Unidos. Entonces, nos llenamos de cursos de capacitación con docentes de esos lugares, se dio ese tipo de capacitación y a todos nos inculcaron un lenguaje adversarial. Y una de las cosas que los ponentes en ese tiempo propiciaban, propugnaban, esos docentes en ese tiempo, hacían una apología bastante fuerte al tema de la capacitación en proceso penal, la capacitación en litigación oral, la capacitación en argumentación jurídica, ¿cierto? Y decían que la capacitación dogmática penal era ya poco importante con el nuevo modelo, porque había que convencer al juez, había que persuadir al juez, estábamos en un escenario de absoluta oralidad, la escrituralidad había sido dejada de lado, estábamos en un modelo de total oralidad, y un modelo de total oralidad donde la escritura había sido dejada de lado, lo que realmente nos servía era pues manejar litigación, manejar procesal penal y con eso hacer nuestra vida. Hoy día, después de 15 años, ya creo que nadie cree eso. Yo creo que hoy día, después de más de 15 años de esta aventura del nuevo Código Procesal Penal, ¿cierto? Después de 15 años, ya nadie sigue creyendo eso. Lo que hoy día más bien la gente cree
es todo lo contrario, que la dogmática penal es fundamental. Esos viejos expositores que vinieron hace 15 años no se dieron cuenta en ese momento del daño que estaban haciendo, porque nos estaban haciendo creer que teníamos un modelo adversarial cuando no teníamos un modelo adversarial. Nos estaban haciendo creer que teníamos un modelo basado en la oralidad cuando no teníamos un modelo basado en oralidad. Nuestro modelo es escrito. El modelo del Código Procesal de 2004 es preponderantemente escrito, mayoritariamente escrito. Solamente en audiencias es oral, pero todo el trámite de la preliminar es con actas, con toma de declaraciones, con carpeta fiscal, con expediente, con requerimientos escritos, con transcripción de actas, de audiencias, con decisiones por escrito, con marcos de impugnación por escrito, con apelaciones, quejas, casaciones por escrito. Nuestro modelo es escrito, la acusación es escrita. El expediente que se forma para el juicio es escrito. Por lo tanto, en el Perú preponderantemente tenemos un modelo escrito y no tenemos nada de adversarial, porque hay una sola investigación, porque ese juez tiene muchas facultades que jamás tendría un juez adversarial. Nuestros jueces pueden actuar prueba de oficio, controlar la labor del fiscal, hacer investigación suplementaria, disponer actos de investigación. O sea, nuestro juez no se parece en absolutamente nada a un juez adversarial. Es más, nuestro juez tiene que motivar sus decisiones. Entonces, por todo eso, la primera reflexión que yo quiero hacer con ustedes, por todo eso es que en el Código Procesal Penal del 2004, vigente en el Perú, ya casi en un 95% del territorio nacional, en este Código del 2004, no es un modelo adversarial, no es un modelo oral, es un modelo eurocontinental, no angloamericano, es un modelo eurocontinental, acusatorio, sí, pero no adversarial. Y un modelo con esas características. Es importante motivar las decisiones, es importante justificar, justificación interna, justificación externa. De parte del que hace un pedido, tiene que motivar su pedido jurídicamente, y de parte del juez, que cuando resuelve, tiene que también motivar jurídicamente. Entonces, en ese orden de ideas, no es posible, no hay forma, por lo menos en el Perú de hoy día, de menospreciar la dogmática penal, porque solamente investigo delitos y para acreditar delitos tengo que tener hechos que encuadren en delitos, y esos hechos que encuadren en delitos tienen que hacerse encontrar, hacerse notar, hacerse hallar únicamente por alguien que sabe cuáles son esos elementos del delito, y solo va a saber cuáles son los elementos del delito es aquel que conoce dogmática penal. Entonces, cuando discuten mucho conmigo en los eventos, porque yo siempre digo, la policía no tiene que dirigir la investigación, la policía no tiene sino que coadyuvar a la función fiscal. Donde voy yo digo eso, y cuando algunos policías se molestan, intervienen y me dicen que estoy minimizando a la policía, yo digo todo lo contrario. La policía es fundamental en el modelo procesal penal, pero como colaborador de la fiscalía, como experto en criminalística, como experto en pesquisas, como experto en búsqueda de información, pero jamás como director, porque el que dirige dispone qué se tiene que hacer porque tiene metas y objetivos que cumplir, y solamente traza metas y objetivos el que conoce dogmática penal, el que sabe los elementos que tiene que acreditar de cada delito, el que está al día con la jurisprudencia, el que está al día con la doctrina, con la dogmática penal, que es la que se encarga de establecer las tipificaciones de delitos. En eso, entonces, creo que no es posible, pues, que la policía dirija ninguna investigación, ¿cierto? Porque solamente alguien que es muy técnico en derecho va a ser capaz de dirigir una investigación disponiendo todos los actos de investigación precisos encaminados a acreditar hechos que encuadren en elementos descriptivos y normativos de un tipo penal. Por lo tanto, hoy día es clarísimo que es importantísimo el conocimiento cabal de la dogmática penal. Hoy día eso está, creo que descontado, hoy día eso es claro, ya casi no debatible, ya casi no discutible.
podría decirse que a la fecha. Respecto de eso, hay consenso. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero que yo quiero siempre decir para reivindicar un poco a la dogmática penal. Con eso, ojo, no me malinterpreten, yo no estoy diciendo que no se necesite aprender a litigar. Claro que sí. Yo no estoy diciendo que no se necesita aprender procesal penal. También, claro que sí, ni argumentación jurídica. También se necesita argumentación, también procesal, también litigación. Pero no es menos importante, y es tan importante, o tal vez hasta más importante, manejar dogmática penal. Esta es más importante manejar dogmática penal, porque te va a dar la base, te va a definir los delitos. Entonces, el que no sabe dogmática penal no tiene nada que hacer en el nuevo modelo procesal penal, porque no es un modelo donde haya que ir a convencer a un jurado que no motiva, como en el adversarial. En el Perú hay que convencer a un juez que motiva, y la única forma de motivar es describiendo los elementos del delito y diciendo qué hechos se encuadran en cada elemento para que se pueda haber acreditado su comisión. Y eso solo lo puede hacer un técnico en derecho, que conozca obviamente dogmática penal. Muy bien, dicho esto, empecemos a analizar la teoría del delito. Lo primero, hay varias teorías respecto al delito, ¿no? Tenemos las teorías tripartitas, las que seguramente ustedes habrán estudiado en la universidad, que nos enseñaban que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Por eso, teoría tripartita. Tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad como elementos del delito. Luego habían quienes decían que no, que las teorías más bien deberían ser bipartitas. ¿Esto qué es? La conducta típica y antijurídica es un solo hecho, que se llama tipo global del injusto. Esa conducta típica y antijurídica se divide en tipicidad objetiva, positiva y tipicidad negativa. La tipicidad negativa son las causas de justificación y la reprochabilidad, o sea, dos elementos. Tipo global del injusto, conducta típicamente antijurídica, o conducta típica positiva y negativa, elementos negativos del tipo, ¿sí? Y conducta culpable además, porque es reprochable, bipartita. Son teorías que tienen seguidores. Creo que hoy día la teoría que está de moda, que tiene más seguidores, es la teoría bipartita del delito, la que habla del tipo global del injusto, la que habla de los elementos negativos y positivos del tipo. Esa teoría es hoy día la que está más de moda, la más chic, la más fashion, la que más seguidores tiene. ¿De acuerdo? Sin embargo, nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 344, el Código Procesal Penal hace lo que el Código Penal no hizo. El Código Penal nunca definió lo que es el delito. Nuestro Código Penal no lo definió. ¿Qué dice nuestro Código Penal del delito en el artículo 11? No dice nada. Dice, son delito las acciones, omisiones, dolosas o culposas, sancionadas por ley. ¿Alguien tiene su código? ¿Me puede apoyar con la lectura del artículo 11? No importa que no prendan su cámara, basta que yo los escuche y lean el código. ¿Alguien quiere hacerlo? Doctor, tengo el código a la mano. Léete el 11, por favor, Luis. Artículo 11, delitos y faltas. Base de punibilidad. Son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. ¿Ves? Es un poco lo que yo les decía. ¿Qué me dice ahí el código del concepto de delito? ¿Me dice algo? No, ¿verdad? No me dice nada. Luego nos vamos al artículo 20, perdón. En el artículo 20 me dice las causas que eximen de responsabilidad penal y me menciona todas juntas, las que eliminan conducta, las que eliminan antijuricidad, las que eliminan culpabilidad, todas me las mete como causas de eximen de responsabilidad penal, como eximentes de responsabilidad penal, y no me distingue. Por lo tanto, yo entro en trompo. Así que, ¿quién me tiene que explicar qué es el delito? Me lo tiene que explicar la dogmática penal. ¿Qué es la dogmática penal? La ciencia. ¿Qué es la dogmática penal? La disciplina que estudia el dogma penal.
¿Y cuál es el dogma penal? El dogma penal es pues la ley penal. La dogmática penal peruana analizará y estudiará nuestro dogma penal peruano, ¿cierto? La dogmática penal alemana analizará el dogma penal alemano, que son normas de acuerdo con sus características de cada país, ¿cierto? Yo pregunto, en Huancayo, los seres humanos de Huancayo, ¿tienen las mismas costumbres que los alemanes? Que yo sepa, no. ¿Hablan alemán? No. Tampoco, ¿verdad? No. Tampoco. Entonces, no tienen las mismas costumbres que los alemanes, no hablan alemán, no tienen la cultura que tienen los alemanes, ¿cierto? ¿En qué se parecen? En que toman cerveza, ¿cierto? Pregunto, en Huancayo yo lo puedo agarrar a alguien y decirle, tú has cometido un delito porque has tenido un incumplimiento de tu rol, tú eres un miserable malagradecido ciudadano, un desgraciado, al que el Estado le ha dado todo, educación, salud, trabajo, seguridad, bienestar, y tú miserable, asqueroso perro, has incumplido tus normas y tus roles, malagradecido. Así lo podemos tratar a un habitante en Huancayo, le podemos decir que el Estado le ha dado todo y este malagradecido no ha cumplido su rol, que era lo único que tenía que cumplir. En Huancayo sí le podemos decir eso, ¿verdad? Incluso le podemos aplicar derecho penal del enemigo, ¿verdad? ¿O no? Yo creo que en Huancayo no le podemos tratar así. No, no se puede hacer eso. No, pues ve, en Alemania sí, pues. En Alemania sí. La dogmática penal alemana funciona así. Tú incumples tu rol, te tengo que aplicar una sanción. ¿Para qué? Para restablecer la vigencia de la norma, teoría de Jacobs. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que vive en sociedad y debe cumplir normas en retribución a todo lo que el Estado te brinda. Tú no puedes ser un malagradecido, tú debes vivir en sociedad, el Estado te da todo y tú mínimo cumple tus roles. Y si no los cumples te vas a la cárcel, ¿cierto? Entonces, como somos calco de una sociedad alemana, funcionamos también así en Huancayo, ¿verdad? Falso. No, no es así. Así es, falso. Nosotros, esa parte que está desarrollando, doctor, ha sido tratado en el libro del Derecho Penal del Enemigo, si no me equivoco, de Gunther Jacobs, donde señala que la sociedad se tiene que proteger de las personas que cometen delitos. Cosa distinta es en el Perú, porque en el de Perú estamos en un estado constitucional de derecho, donde obviamente la persona humana es el fin supremo de la sociedad y por ende se le reconoce derechos y, bueno, también deberes, ¿no?, que tiene que cumplir. Sí, claro. Por eso, o sea, yo estoy tratando de entender por qué es que todo aquel que habla alemán y ha estudiado en Alemania viene a decir todo lo que tenemos que hacer en el Perú en materia penal. Ya estoy mamado de eso, estoy harto de eso. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque seguramente la sociedad peruana y la alemana se parecen. Son idénticas, entonces lo que se hace en Alemania se debe cumplir pues a rajatabla en el Perú, a pie juntillas, ¿cierto? Tiene que ser así. Entonces, mientras no sea así, la verdad es que a los que han venido de Alemania les diría regresen, porque parece que, ¿cierto? La cultura es más rica allá, como dice la canción de los prisioneros. ¿Por qué el próximo año no te quedas allá? ¿Cierto? Entonces, tenemos que entender nuestra realidad. La idea es construir una dogmática penal adecuada a nuestra sociedad. Una dogmática penal que sirva para nuestra sociedad. Un proceso penal que sirva a nuestra sociedad, que entienda a nuestra sociedad. ¿Cierto? Yo no puedo tratar con demasiada dureza, ni puedo aplicar ese tipo de reproche penal a individuos respecto a los cuales el Estado ni siquiera hace presencia, pues. Yo no sé, pues, pero yo me he ensuciado los zapatos, he trabajado en muchos pueblos del interior del país. Yo he trabajado en Chanchamayo, he trabajado en Huancayo, me he ido a Ciudad Constitución, Oxapampa, me he ido a pueblitos más adentro a caballo. Entonces yo sé que hay lugares donde ni siquiera hay comisaría, ¿verdad? Entonces yo pregunto, si el Estado no llega con salud, si el Estado no llega con educación, si el Estado no llega con seguridad, ¿puede imponerles un derecho penal
de esas características que parta de la idea de que no cumplieron su rol habiéndolo tenido todo? No, pues esas sociedades son distintas a la nuestra. Entonces ese derecho penal de Alemania seguramente es muy interesante y algunas cosas de ahí podemos utilizar, pero tampoco es que vamos a aplicar su cosmovisión, la cosmovisión que toma Jacobs. Cuando Günther Jacobs, que menciona el doctor Luis Leiva V, cuando Günther Jacobs hace una cosmovisión y establece su funcionalismo normativista y establece su construcción, Günther Jacobs parte de el estudio de un sociólogo, de Niklas Luhmann. Y Niklas Luhmann decía que hay tres conceptos que son indesligables: el concepto persona, el concepto sociedad y el concepto norma. Y Niklas Luhmann decía, las personas viven en sociedad porque son seres sociales. Por lo tanto, si hay personas, siempre va a haber sociedad. Son conceptos que caminan juntos. Y si hay sociedad, tienen que haber normas, si no la sociedad se desaparece, se extingue. Hasta ahí la cosmovisión de Niklas Luhmann estaba muy buena. Las personas viven en sociedad, las sociedades tienen que manejarse sobre la base del respeto de las normas. Hasta ahí estaba perfecto. Claro, pero Jacobs sigue analizando y ¿qué dice? Jacobs dice, la sociedad tiene que tener normas y esas normas a los individuos le fijan roles generales y roles especiales, ¿cierto? ¿Qué es una imputación penal? Una imputación penal viene a ser el incumplimiento de tu rol, el incumplimiento del rol que tú tenías. Entonces ahí viene el derecho penal y te hace una imputación y te sanciona. Ahí se aplica la dialéctica que usan, la dialéctica de Hegel, otro alemán, ¿cierto? Dialéctica de establecimiento y vigencia de la norma. ¿Y cómo es eso? Cuando alguien incumple su rol, está incumpliendo la norma, está mandando una comunicación negativa a todos. ¿Y cuál es la comunicación negativa? Sean como yo no cumplo mis roles, ustedes tampoco háganlo. Una comunicación negativa. Entonces viene el derecho penal y a esa negación que está haciendo ese individuo que incumple su rol, porque el individuo que incumple su rol está negando la norma, a esa negación el derecho penal viene y lo sanciona y le niega su negación. Y esa doble negación genera una afirmación que es el sí, que es el establecimiento de la vigencia de la norma. Dialéctica hegeliana. ¿Ven? Entonces Jacobs se basa en eso. Ya que el doctor Luis Leiva habla de Jacobs, Jacobs se basa en eso. En Niklas Luhmann, en Hegel, y ahí construye su dogmática penal. Y ahí es que Jacobs dice, hay dos tipos de personas. Mejor, dice hay dos tipos de individuos. El individuo que es persona y el individuo que es enemigo. ¿Quién es el individuo que es persona? Ese que cumple sus roles, pero en algún momento los incumple. Entonces, esa persona que cumple sus roles y en algún momento los incumple, hay que sancionarlo, pero ¿para qué? Para restablecer la vigencia de la norma. ¿Para qué? Para comunicarle una comunicación especial positiva que respete normas. Y después de ese desliz que ya lo hemos reparado, usa la palabra desliz reparable, lo regresamos a la sociedad. Cuando es una persona que siempre ha cumplido roles. Sin embargo, cuando es un enemigo, cuando ese nace para cometer infracciones a sus roles, cuando él siempre hace solamente lo malo, a ese no lo podemos restablecer en la sociedad, ni lo podemos recuperar, porque ese no ha cometido un desliz reparable. A ese lo tenemos que neutralizar. Tenemos que librar a la sociedad de él. Más o menos así funciona el pensamiento de Jacobs. ¿Cierto? Entonces ahí viene pues el concepto de persona, de enemigo, de rol, ¿no? Y todo lo que ustedes han oído hablar de imputación objetiva, principio de confianza, prohibición de regreso, ¿a qué parte de eso? Prohibición de regreso. Tú cumples tu rol, ¿cierto? Si alguien aprovecha tu rol y comete un ilícito, no pueden regresar contigo que has cumplido tu rol. Prohibición de regreso. Principio de confianza. Yo cumplo mi rol, espero que tú también lo cumplas. Yo confío en que tú vas a cumplir tu rol, así como yo cumplo el mío. Confianza. Esto funciona en trabajo en equipo. Yo cumplo mi rol y espero que tú cumplas el tuyo. ¿Cierto?
no sé, pues imputación a la víctima. Si ni tú mismo te cuidas, no vas a pedir que el Estado te cuide a ti. ¿Cierto? Autopuesta en peligro, competencia de la víctima, como lo quieras llamar. O el tema del riesgo. ¿Ven? Criterios de Gunther Jacobs. O si quieres, hablemos de criterios de Roxin, Schunemann, Kaufmann, que ambos. Vamos, ¿de quién quieren hablar en Alemania? Y hablamos. ¿Por qué les quiero decir eso? Les quiero decir eso por una razón. Porque hay cosas que tenemos que tomar en cuenta de la dogmática penal alemana y otras que no, pues. Porque no son para nuestro universo, no son para nuestro mundo, hay que tomarlas con pinzas. Porque están pensadas en sociedades distintas. Cuando hemos traído acá a estos maestros alemanes, ¿cierto? Les hemos dicho a ustedes, los traemos al Perú, porque vuestra dogmática penal viene mucho acá, porque es traída por los españoles. Los españoles nos mandan mucho, porque ellos nos han conquistado, y como los españoles reciben bastante influencia de ustedes alemanes, nosotros los queremos a ustedes acá. Entonces, cuando llegan acá los tíos y los hacemos pasear, le preguntamos esto de su teoría tal, su teoría cual funciona en el Perú, ¿y qué te responden los maestros? Por lo menos me han respondido a mí siempre cuando las veces que les he preguntado cuando llegaron al Perú. Siempre me han respondido lo mismo. No sé, no conozco Perú. Tendrías que ver si funciona bien y si no, también. Yo he trabajado mi dogmática penal pensando ¿en qué? ¿En el Perú? No, ¿pensando en qué? En Alemania, ¿cierto? Pensando en ese primer mundo. Entonces, nos parecemos mucho, ¿no? En cómo enfrentamos el COVID, en cómo hacemos el tema de las vacunas, en cómo nos disciplinamos, nos parecemos bastante. En cómo el Estado se preocupa por nuestra salud, etcétera, etcétera, etcétera. Así que mejor no sigo. ¿Ya? Pero vamos. ¿Qué dogmática penal entonces tenemos que estudiar? ¿Cuál? La vigente para el Perú. La que usa nuestro Código Penal. La que nuestra Corte Suprema ha consagrado. Esa dogmática penal. No la que se trae para casos determinados. Porque de un tiempo a esta parte somos muy buenos. Contratamos un abogado que habla alemán y me trae una dogmática espectacular aplicable a su cliente, que le calza como anillo al dedo para salvarlo de la cárcel. Entonces eso se quedó por ahí y es un precedente, ¿cierto? Con lo cual esa dogmática se va metiendo de esa manera. Tampoco queremos eso, ¿cierto? ¿O sí? No, ¿verdad? Entonces lo que queremos es construir una dogmática penal aplicable al Perú sin duda. Con influencia alemana, seguramente. Con influencia española también. Con alguna influencia del derecho penal estadounidense también. Hay muchas figuras del Estado de Estados Unidos que nos podrían valer bastante acá. La ceguera voluntaria, la ignorancia deliberada, dogmática penal estadounidense. Perfecto. Nos serviría mucho acá. ¿Cierto? Entonces tenemos que hablar un poco. De la dogmática penal oriental, ¿podríamos traer algo de la China? También. Seguramente. ¿Pero para qué? Para construir en nuestro país. Si podríamos crear la nuestra propia, mejor todavía, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces ahí tendríamos que empezar a trabajar. Así que yo ya estoy viejo para creerme en dogmas y para impresionarme con alguien que habla alemán. Ya ese tipo de cosas en mi vida ya no tienen hoy día cabida a estas alturas, por lo menos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar del Perú. En el artículo 344 del Código Procesal Penal me habla de qué es el delito para el Perú. ¿Y por qué es importante lo que cree el derecho procesal penal, qué es el delito? ¿Por qué es importante lo que el Código Procesal Penal peruano considera que es el delito? ¿Por qué es importante? Porque la norma penal peruana es la que vamos a aplicar, la norma procesal penal peruana es la que vamos a aplicar cuando vamos a mandar a alguien a la cárcel. Y el 344, ¿qué me dice? No cabe acusar, se tiene que archivar, ¿cuándo? Cuando no hay una conducta
que sea típica, haya causa de justificación, o sea, no hay antijuricidad, culpabilidad, ¿y qué más me dice? El 344, punibilidad. Por lo tanto, si el 344 en el Perú me dice que hay esas categorías en el delito, despido pues a la teoría tripartita, despido a la teoría bipartita, y me quedo con la que el Perú reconoce, que es la teoría pentapartita o pentatónica del delito, que me dice que hay ¿cuánto? Que me dice que hay ¿qué? 5 elementos. Tipicidad, conducta 1, tipicidad 2, anticuricidad 3, culpabilidad 4 y punibilidad 5. Por lo tanto, para que en el Perú una conducta sea delito, tiene que ser desde conducta hasta punible. Conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Si falta algo, no hay delito. Si falta punibilidad, no hay delito. Si falta antijuricidad, tampoco. Para que sea delito, tienen que estar todas. Así que a mis alumnos de la universidad, yo les pido siempre que me definan el delito con una ecuación o con una fórmula. Y me encantan esas definiciones. Me ponen, doctor Almanza, delito igual conducta más tipicidad más antijuricidad más culpabilidad. Una alumnita una vez me emocionó mucho porque me dijo, la teoría del delito es un sistema de filtros. Filtros. Y dibujó sus filtros de una manera muy linda en su examen. Y dijo, un hecho, para ser delito, tiene que pasar 5 filtros. Primer filtro, ese hecho tiene que ser conducta jurídicamente relevante. Segundo filtro, ese hecho, además de ser conducta jurídicamente relevante, tiene que ser típico. Tercer filtro, tiene que ser antijurídico. Cuarto filtro, tiene que ser culpable. Y quinto filtro, tiene que ser punible. Si pasa los 5 filtros, será delito ese hecho. Y dibujó el filtro con un tamaño perfecto, porque cada filtro, según la categoría del delito, es. Y el filtro más grande que dibujó la niña era la tipicidad. Un filtro pequeñito era la conducta. Un filtro medianito era la antijuricidad. Un filtro más chiquito era la culpabilidad. Y un filtrito era la punibilidad. Pero filtros al fin y al cabo, ¿cierto? Entonces, cuando tú lo pasas al hecho por esos filtros, si no se queda en ninguno filtrado y llega al final, es delito. Si no, se habrá quedado filtrado en alguno. Y es muy importante saber en cuál de los filtros se quedó filtrado. Porque si pasó el primer filtro, si pasó el segundo filtro, el tercer filtro, eso ya es un injusto. Porque si se quedó recién en culpabilidad o en punibilidad, pagará reparación civil. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque lo absolverán del delito, pero pagará reparación civil. ¿No han visto el Código Procesal Penal que dice en sobreseimientos se paga reparación civil? ¿Por qué? Porque nuestro código está diseñado así. Si tú tienes una conducta típica y antijurídica, pero te quedas en culpabilidad porque no hay reproche, porque no hay exigibilidad, pagas reparación civil. O te quedas en punibilidad por una excusa absolutoria, pagas reparación civil. Claro, no irás preso porque no hay delito, pero hay indemnización. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Sobreseimiento con reparación civil o absolución con reparación civil. Por eso es que nuestro código descompone así los elementos del delito. Entonces, cuando yo pregunto, o cuando a mí me preguntan, alguna vez me preguntaron, doctor Almanza, a ver, ya olvídese del Perú. Imagínense que estamos en un evento en el extranjero y usted es un digno representante de la dogmática en general. Y le preguntamos en ese evento en el extranjero, de todas las formas de ver el delito, ¿cuál le parece la más técnica? ¿La pentapartita del Perú? ¿La bipartita? ¿La tripartita? ¿Cuál le parece la más técnica? Yo te diría, José Ramos, la más técnica es la bipartita. Porque esa sí es técnica. Porque esa me abarca del tipo global del injusto. Me dice, es una conducta típica y antijurídica, el tipo global del injusto, típicamente antijurídica, como dicen algunos, o de tipicidad positiva y negativa, como dicen otros, los que defienden las teorías de elementos negativos del tipo. Un injusto. Y luego, el tema del reproche. Entonces, eso es lo más técnico. Eso se entiende mejor, te facilita el estudio. Pero así no lo ha diseñado el Código Procesal Penal peruano. El Código Procesal Peruano no te habla de tipicidad negativa. ¿Cierto?
Entonces, yo digo, esa me parece técnica, me sirve, pero si quiero seguir el código y quiero hacer mis requerimientos de sobreseimiento de acusación como el código me manda, tengo que cumplir lo que el código me exige. Así que la teoría más linda la dejaremos para el cafecito, ¿cierto? O para nuestra clase de doctorado, del domingo en la madrugada, ¿verdad? Pero cuando litigamos, trabajamos con lo que el código me dice. Muy bien, entonces, doctor Almanza, ¿y qué? ¿Causalismo, finalismo, funcionalismo? ¿Qué es hoy día lo que está en boga? El causalismo ya ha sido superado, ¿no? Porque en el causalismo lo más importante era establecer cuál es la causación natural. El finalismo también ha sido superado, porque en el finalismo lo más importante era establecer la finalidad de la gente. Doctor, entonces hoy día ya no es importante la causa ni la finalidad. Claro que es importante la causa y la finalidad, pero no es lo más importante. O sea, no es donde se pone el acento. ¿Dónde se pone el acento en estos tiempos? El acento en estos tiempos no se pone ni en la causa ni en la finalidad. El acento en estos tiempos se pone en el cumplimiento o no. ¿De qué? De tus deberes. El cumplimiento o no de tus roles. O si quieres hablar bonito, ya medio pituco, fashion en penal. Si incrementaste un riesgo permitido o si creaste un riesgo no permitido. También me sale hablar guachafamente, ¿cierto? También me sale. Pero yo quiero que entendamos la idea. Que entendamos la idea. Ahí se pone el acento hoy día en el Perú. Ahí se pone el acento. De un tiempo a esta parte, el funcionalismo ha entrado con bastante fuerza. Nuestra legislación no lo dice, pero la jurisprudencia sí. La jurisprudencia de la Corte Suprema está bastante avanzada en imputación objetiva y eso me parece muy importante. Muy bien. Dicho esto, empecemos ahora con el análisis de cada una de las categorías del delito o los elementos del delito. ¿Para qué sirve la teoría del delito? Para que apliques la sanción penal civilizadamente. ¿Para qué sirve la teoría del delito? Para que apliques la sanción penal dentro de un esquema de derecho. Yo pregunto, ¿cuál es la sanción más fuerte que le pueden aplicar a una persona? El control más fuerte a una persona. El control más fuerte es el control penal. ¿Por qué? Porque ese control penal te puede enviar a un penal. Te puede quitar tu libertad. ¿Cierto? Un control más light, ¿cuál es? Un control civil. Te obliga a pagar una reparación o una indemnización. Un control más light todavía, ¿cuál es? El control administrativo. Te cierran el negocio. ¿Cierto? Pero el peor de los controles es el control penal, porque puedes perder tu libertad. Entonces, ¿qué es la teoría del delito? Es la que pone el marco de exigencias. ¿Para qué? Para que te aplique un control penal. O sea, ¿qué se debe cumplir para que te apliquen control penal? Yo pregunto, cuando los ronderos te chapan y te penquean, te latiguean, lo que sea, cuando los ronderos te chapan, ¿te aplican análisis de teoría del delito? No creo, ¿o sí? Bueno, yo he sido, perdonen que hable de mí, les pido disculpas, pero mi experiencia la tengo que contar. He sido coordinador, fiscal superior, coordinador nacional de los programas pilotos y de la justicia comunal. Así que hemos trabajado mucho con la ronda de la mano, hemos hecho programas de fiscales comunales, hemos trabajado harto el tema. Entonces, yo sé pues cómo sanciona la ronda. A la ronda te llevan y te dicen que has cometido algo que la comunidad considera que es indebido, como por ejemplo adulterio, ¿cierto? El adulterio de nuestra legislación no es delito, ¿verdad? Pero para la ronda es algo muy malo. Entonces, ¿qué hacen? Te meten golpe, ¿no? Te meten golpe. Pero doctor, eso no es delito, no interesa, a mí qué me importa, quién está preguntando si es delito, si es típico o no es típico. Acá eso está mal. Entonces, ¿cómo sanciona la ronda? ¿Técnicamente, jurídicamente, o la ronda sanciona intuitivamente? La ronda sanciona intuitivamente. La ronda sanciona cuando intuitivamente le parece que lo que va a hacer es delito. Ahí sanciona la ronda, intuitivamente.
A la ronda tú no le vas a decir, pues ha habido una fuerza física irresistible, ha habido un estado de inconsciencia, ¿cierto? No le vas a, ¿qué le importa a la ronda? Y qué entenderá también de eso. A la ronda no le vas a decir, ha habido una causa de justificación. Esto es atípico porque hay una causa de exclusión de la tipicidad. O esto no es culpable porque no es reprochable. ¿No? ¿Ve? Entonces, ¿qué se pretende en un Estado de Derecho con la teoría del delito? Aplicar el control penal, aplicar sanciones penales, luego de un análisis metodológico, luego de un análisis riguroso, luego de un análisis que dé cumplimiento a esas categorías penales establecidas en la norma. ¿Está claro? Entonces, para eso se estudia. Cuando el papá castiga a su hijo, ¿le aplica teoría del delito? ¿O también lo sanciona intuitivamente porque se ha portado mal? Analiza si su conducta es típica, antijurídica, culpable, punible, ¿no, verdad? Entonces, en materia penal, sí vamos a tener que analizar todos esos pasos. Y eso es lo que vamos a ir a ver por partes. Lo primero, la conducta. Primer filtro, la conducta. Artículo 20, inciso sexto. Está exento de responsabilidad el que actúa con una fuerza física irresistible. ¿Ven? Cuando hay una fuerza física irresistible, ni siquiera hay conducta. ¿Por qué? Porque estamos ante una fuerza física irresistible, procedente de un tercero o de la naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, cuando no hay conducta, cuando hay una fuerza física irresistible. 20, inciso primero, estado de inconsciencia. Tampoco hay conducta cuando hay estado de inconsciencia. ¿Cierto? Entonces, yo les pregunto, doctores, para que haya conducta, ¿qué se necesita en materia penal? Para que haya conducta en materia penal se necesita, primero, que haya un hecho humano. Porque el Código Penal está pensado en seres humanos. ¿Qué tiene que haber? Un hecho humano. ¿Cierto? No está pensado el derecho penal en conductas animales, sino en conductas humanas. Hoy día vi en las noticias una noticia terrible, espantosa. Un niño de 6 años fue muerto por unos perros pitbull. Unos perros pitbull mordieron a la criatura y le quitaron la vida. La pregunta es, hay que meter preso a los perros, ¿verdad? ¿Hay que sancionar a los perros? ¿O a quién tenemos que sancionar? Al dueño del perro, al encargado del animal. El encargado del animal tiene que ser sancionado. ¿Por qué? Por homicidio. ¿Qué tipo de homicidio? Depende, habrá que analizar. De repente homicidio doloso. ¿Por qué homicidio doloso? Porque de repente pues se representó la posibilidad de que su perro muerde y le interesó muy poco que muerda. Si muerde, muerde. Pues. Homicidio doloso con dolo eventual. De repente lo cerró al perro, sí, pero de repente no lo cerró bien, pues de repente amarró mal la cadena con la que cerraba la puerta y el perro se fugó. Será pues homicidio culposo, porque debió ser más diligente cuando hace las cosas. ¿Me entienden? Entonces el que va a ir preso debe ser el dueño del animal. El dueño del perro pitbull debe ser preso. No el perro, ¿cierto? Porque el código no está pensado en conductas animales, sino en conductas humanas. Tampoco está pensado en alienígenas, en extraterrestres, hoy día que nos están visitando mucho, porque no sabemos ni cómo funciona, ¿cierto? Tampoco está pensado en conductas que tienen que ver con personas jurídicas. No estamos en el Perú siguiendo legislación estadounidense, ni legislación francesa, ni legislación de esos países, donde las personas jurídicas delinquen, porque el Código Penal está previsto que las personas jurídicas también cometan delito. Nosotros no. Nuestro Código Penal no está pensado en personas jurídicas. Las personas jurídicas responden en el Perú, pero con el 105, consecuencia accesoria. O con la ley 30.424, responsabilidad penal. No, responsabilidad civil administrativa de la persona jurídica. ¿De acuerdo?
Entonces, el Perú no está pensado en conductas de personas jurídicas, conductas animales, extraterrestres, ¿cierto? Y por último, el Código Penal peruano está pensado ¿en qué? En conductas que se exteriorizan. No está pensado en conductas del fuero interno. O sea, el pensamiento no delinque en el Perú. ¿Cierto? Por pensar, yo no voy a ir preso jamás. Doctor, ¿y la conspiración? Es que ya en la conspiración exteriorizas tu pensamiento. En la apología también exteriorizas tu pensamiento. En la asociación ilícita para delinquir, exteriorizas tu pensamiento. ¿De acuerdo? ¿El Código Penal en qué está pensado? En la exteriorización del pensamiento. Si se quedó en el fuero interno lo que tú pensabas, ¿cuántas cadenas perpetuas tendría yo, por ejemplo? ¿Sí o no? Y seguramente alguna de ellas por violación. ¿O no? Pero el pensamiento no delinque. Si no, miren cuántas cadenas perpetuas tendremos: violación, asesinato, homicidio, feminicidio. ¿Verdad? Entonces, el pensamiento no delinque. ¿Ven? Entonces, conclusión, con eso cierro el primer elemento. La conducta tiene que ser exteriorizada. Ya la exteriorizaste, tiene que ser humana. Tiene que ser consciente. Tiene que ser voluntaria. ¿Qué cosa queda afuera? Los actos reflejos. ¿Por qué? Porque no son conductas conscientes. ¿Qué cosa queda afuera? El sonambulismo, porque no es conducta consciente. ¿Qué queda afuera? La hipnosis, porque no es conducta consciente. El hipnotizado, el sonámbulo, no está consciente. En el sonámbulo, en el hipnotizado, está actuando su subconsciente. Y la conducta, para que sea relevante en materia penal, tiene que ser una conducta consciente. ¿Qué más? Voluntaria. Cuando hay una fuerza física irresistible del tercero de la naturaleza, no hay conducta. Siempre pongo el ejemplo de la chica que manejaba su carro en Javier Prado y se despistó y atropelló a unos ingenieros y les quitó la vida. El abogado de la chica, ¿qué decía? Que a su clienta otro vehículo la golpeó y le hizo perder el control y por eso se despistó. Si eso lo lograba probar en el proceso penal, seguro que no había responsabilidad de parte de la señorita. ¿Por qué? Porque habría una fuerza física irresistible proveniente de un tercero. ¿De acuerdo? O de la naturaleza. Entonces, sería fuerza física irresistible, no habría conducta. Imagínense lo que me pasó una vez. Yo alegué eso. Estábamos en Ica y se produjo un terremoto. Entonces, ese terremoto fue así como olas. Fue un terremoto horrible. Entonces, cuando empezó a moverse la tierra, yo caí pesadamente como consecuencia de ese movimiento. Y caí sobre mi suegra, ¿cierto? Entonces, obviamente las lesiones, las fracturas que eso le generó, fue pues una fuerza física irresistible la que generó eso, procedente de la naturaleza. Así que salí librado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque apelé a eso, fuerza física. No, estoy bromeando, no fue así. Son deseos reprimidos que a veces uno tiene. Entonces, fue una fuerza física irresistible. ¿Ya? Conclusión. Cuando hay fuerza física irresistible, cuando hay estado de inconsciencia, cuando no hay hechos humanos, cuando no hay hechos exteriorizados, no puede haber conducta. 2. Esa conducta es de algunas clases. De 2 clases, para ser exacto, es la conducta. La primera clase de conducta, ¿cuál es? La primera clase de conducta es la conducta de acción. Y la segunda clase de conducta es la conducta de omisión. Una conducta puede ser conducta de acción o puede ser conducta de omisión. ¿Sí? Y cuando es una conducta de acción, es un hacer que modifica el mundo exterior.
¿Y una conducta de omisión en qué consiste? Una conducta de omisión consiste en un no hacer. Pero ¿cómo no hacer? Una conducta de omisión es un no hacer, ¿qué? Un no hacer lo que tenías que haber hecho. Un no hacer lo que tenías que haber hecho. O sea, no es que te quedas quieto cuando haces una conducta omisiva. No es que te quedas así estático. No. En una conducta omisiva haces cosas, pero distintas a las que deberías haber hecho. Por ejemplo, el salvavidas está en una piscina para cuidar la vida de los bañistas. Cuando uno se está ahogando, se larga. No es que no ha hecho nada, ha hecho algo. ¿Qué ha hecho? Se ha alargado, pues. ¿Cierto? ¿Y qué no hizo? Lo que debía haber hecho. ¿Y qué debía haber hecho? Debía haber socorrido al bañista. Es una conducta de omisión. Otra conducta de omisión. Tú tienes dinero, tienes que pagar alimentos, pero no pagas los alimentos. ¿Qué haces? Te vas a tomar con el dinero que es para pagar alimentos. ¿Ven? ¿Qué no hiciste? No pagaste los alimentos. ¿Qué hiciste? Te emborrachaste con esa plata. Bueno, entonces una conducta omisiva no es que tú te quedas estático, tú haces cosas, pero distintas a las que tenías el deber de hacer. Es una conducta omisiva. La conducta omisiva es de dos clases. La conducta omisiva propia y la conducta omisiva impropia. ¿Cuándo hay una conducta omisiva propia o pura, como le dicen, o propiamente dicha? Cuando está regulada en el Código Penal como conducta omisiva. Casi todo el Código Penal nos regula conductas de acción. El que mata, el que se apodera, el que sustrae. Casi todo el Código nos describe conductas de acción. ¿Sí? Muy pocas normas nos describen conductas de omisión. Por ejemplo, el 424 del Código Penal, dirigido al fiscal, omisión de denuncia. El fiscal que omite ejercer la acción penal. ¿De acuerdo? O el artículo que tiene que ver, a ver cuál se me ocurre en este momento. A ver, omisión a la acción familiar. El que omite cumplir con el pago de los alimentos, fija una sentencia. O la omisión de denuncia, si eres un sujeto obligado. O la omisión de entrega de información a la UIF, establecido en el decreto legislativo 1249. O el delito de omisión de socorro. Hay conductas establecidas en el Código Penal como conductas omisivas, pero son muy pocas. Casi todas las conductas en el Código Penal están establecidas como conductas activas o de hacer. Entonces, cuando encuentras una conducta activa o de hacer, no hay problema. Y cuando encuentras en el Código Penal una conducta descrita en el Código Penal como conducta omisiva, el que omite generalmente dice, estás en una omisión pura, o una omisión propia, o una omisión propiamente dicha, que es lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo estás en una omisión impropia? Bueno, los alemanes la distinguen entre comisión por omisión y omisión impropia, pero para nosotros es lo mismo. La omisión impropia o comisión por omisión, ¿qué cosa es? En omisión impropia o comisión por omisión, tú incurres en una conducta de hacer, en una omisión impropia o comisión por omisión, tú incurres en una conducta de hacer o de acción a través de una omisión. ¿Estamos claros? En una omisión impropia o comisión por omisión, tú incurres en una conducta de hacer a través de una omisión. Voy a poner un ejemplo. Me encanta el ejemplo de la piscina. A ver. El salvavidas que se larga. O el ejemplo del niño que falleció por la mordedura de los pitbulls el día de hoy. Como hemos visto en las noticias. Pregunto, ¿qué hubiera pasado si el dueño de los animales haya ordenado al perro que ataque al niño? Una orden le dio. Y el perro acató y atacó al animal. El animal atacó al niño. ¿Sería una omisión o sería una acción? Sería una acción. Sería una acción. Pero ¿qué pasa si el otro se emborrachó
y borracho olvidó cerrar la puerta donde están encerrados los perros y los perros escaparon. ¿Qué será? ¿Una acción o una omisión? Será una omisión, ¿cierto? Y en este caso, él va a ser considerado por unas lesiones culposas o un homicidio culposo. Pero ¿qué pasa si le interesó muy poco? Si su mujer le dice, el perro se ha salido, le va a morder a los niños. Y él dice, ¡ah! ¿Para qué salen? Pues si salen, que le muerdan. Pues. ¿Ven? ¿Qué será ahí? Una omisión dolosa. ¿Con qué dolo? Dolo eventual. Se le presentó la posibilidad del resultado, no lo buscó, pero lo aceptó si pasa. No creo, pero si le muerde, le mordió. ¿Ven? Eso es un dolo eventual, en omisión impropia. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos de una conducta omisiva? Miren, les voy a explicar rapidito porque estoy contra el tiempo. Los requisitos de una conducta omisiva. Primer requisito de una conducta omisiva. Tiene que haber una descripción típica. Obviamente, en la omisión pura hay una descripción típica en el Código Penal. ¿Por qué? Porque la conducta omisiva está descrita como conducta omisiva en el Código Penal. ¿Cierto? 2. Segundo presupuesto para la omisión. Que esa descripción típica te obligue a realizar algo y tú no lo hagas. O sea, que dejes de hacer lo que tenías la obligación de hacer. ¿Ok? No hagas lo que tenías que haber hecho. 3. Que hayas estado en posibilidad de hacerlo. ¿Estamos claros? Que hayas estado en posibilidad de hacerlo. Porque si no has estado en posibilidad de hacerlo, no puede haber conducta omisiva. Entonces, no se preocupen. Lo voy a repetir y también voy a dejar diapositivas con el resumen de todo lo que estoy hablando hoy día. ¿Sí? Vamos. Vamos. No se preocupen mucho por copiar, preocúpense más bien por entender, porque de todo lo que estoy hablando voy a dejar las diapositivas. Es más, en un ratito voy a pasarlas para que vean que está todo. ¿Sí? Miren. Primera característica de una conducta omisiva, descripción típica. Segunda, no hacer lo que estabas obligado a realizar. Tercero, que tenías posibilidad de hacerlo. Era posible que lo hagas. ¿Cierto? Era posible que lo hagas. Eso es los presupuestos para la omisión pura o omisión propia. Descripción típica, incumplimiento, omisión, no hacer lo que tenías que haber hecho. Y 3, haber tenido posibilidades de hacerlo. ¿Sí? Vamos. ¿Cuándo hay una omisión impropia? Cuando le agregamos a eso más requisitos. ¿Qué requisito debe cumplir una omisión impropia? Primero, la descripción típica no está literal, la tienes que construir. Segundo, también hay un incumplimiento. Tercero, hay un deber de hacer eso de garante. Eres el garante. ¿Quién es el garante? El garante es aquel que tiene un deber de evitabilidad. Cuarto requisito en omisión impropia. Tiene que haber un resultado, porque las omisiones puras son omisiones de peligro. Sin embargo, las omisiones impropias son omisiones de resultado. Doctor, ¿y no era que usted no seguía a los alemanes? No, todo lo que estoy explicando está en el artículo 13 de nuestro Código Procesal Penal. Nuestro Código Penal, perdón, en el artículo 13 regula la omisión impropia. El artículo 13. Todo lo que le estoy diciendo está en el artículo 13. Entonces, ¿cuáles son los 5 presupuestos para que haya omisión impropia? Para que haya omisión impropia tienen que haber 5 presupuestos. Primero, descripción típica, que la construyes. 2, no realización de una conducta. No hiciste lo que tenías que haber hecho. 3, tenías posibilidad de hacerlo. 4, resultado. Se generó un resultado. Porque la omisión impropia es de resultado. La omisión propia es de peligro, pero la omisión impropia es de resultado. Y quinto y último, nexo de evitabilidad. ¿Qué quiere decir eso?
¿Qué quiere decir eso? Que lo que tú no hiciste hubiera evitado el resultado. Lo que tú dejaste de hacer hubiera evitado el resultado. Miren, la cosa cambia. En omisión impropia no hay nexo de causalidad. En omisión impropia lo que hay es nexo de evitabilidad. Y no es lo mismo nexo de causalidad que nexo de evitabilidad. En el nexo de causalidad tú lo generaste. En el nexo de evitabilidad no lo generaste, sí, pero lo pudiste haber evitado. Pudiste haber sido el salvador. ¿Cierto? Yo pregunto, a ver, vamos al ejemplo de la piscina. Hay un tipo que cuando levantan la cuarentena celebra tanto que toma hasta perder la conciencia. Y el tipo así completamente ebrio está caminando por el borde de la piscina y su otro amigo borracho, por hacerse el gracioso, lo empuja a la piscina. Con tan mala suerte que se golpea la cabeza en el tubo de la piscina y se empieza a ahogar. El otro amigo borracho que lo ha empujado se escapa. Y el salvavidas, ¿qué cree? El salvavidas estaba en el servicio higiénico. Y cuando sale del servicio higiénico, lo encuentra cadáver. Casos reales estoy contando. Me tocó llevar ese caso una vez. El caso del salvavidas negligente. Lo califiqué así cuando hice mi alegato de apertura. Y me acuerdo mucho, me acuerdo de ese caso como si fuera ayer. ¿Por qué? Porque el canalla del salvavidas había ido al baño. Yo lo que decía en mi argumentación como fiscal era que un salvavidas, de ser posible, tenía que tener su basenica, su bacín, para no tener que ir al baño, ¿cierto? Porque él no podía dejar a la piscina con la gente en riesgo que está allí. Bueno, en el caso que les cuento, ¿qué cosa causó la muerte del parroquiano en la piscina? Hay muchas causas. Primera causa de la muerte, estaba ebrio. Segunda causa de la muerte, su amigo lo empujó. Tercera causa de la muerte, cayó de cabeza al filo y de al filo al agua. ¿Ven? Esas son causas de la muerte. Por todo eso se murió. Doctor, el salvavidas no lo auxilió. Esa no es causa de la muerte. Pero el salvavidas sí pudo haber evitado la muerte. El salvavidas tenía un deber de evitabilidad. El salvavidas era garante. Pudo haber evitado la muerte. Y como el salvavidas no evitó la muerte, el tipo se murió. Ahora, ¿cómo tiene que ser en omisión impropia esa evitabilidad? Tiene que ser probable. No certera, probable. ¿Cómo así? Imagínense que el salvavidas mira al que se está ahogando y al ojo se da cuenta de que no va a llegar nadando. No, estoy como a 5 minutos nadando de donde está ahogándose el tipo en la playa. Si nado, voy a nadar por gusto. Cuando llegue, ya va a ser cadáver. ¿Cierto? Más bien lo que hace es pide la moto acuática para ir a recoger el muerto. Yo pregunto, ¿el salvavidas se lanzó? No. ¿Omitió lanzarse? Sí. Pero se logra probar en el proceso con un peritaje que desde el lugar donde el salvavidas estaba hasta el lugar del ahogamiento había más de 5 minutos nadando. Por lo tanto, así hubiera llegado, hubiera encontrado un cadáver, porque no es posible resistir sin respirar más de 5 minutos. ¿De acuerdo? Científicamente, técnicamente. Entonces, el abogado que alegó, sí, pues mi cliente al salvavidas no se tiró, no se lanzó, no se metió, cierto. Pero así se hubiera lanzado, igual se habría muerto. Absuelto. Absuelto. Claro, despedido de la chamba de salvavidas por pecho frío, cierto. Pero absuelto. Despedido de la chamba de salvavidas, porque según su reglamento de salvataje debía lanzarse siempre, así no llegue. ¿O qué pasa si en este momento tú estás pasando por una autopista y ves que se ha producido un choque?
Y cuando en eso miras, ¿qué obligación tienes? De socorrer, de pedir ayuda, ¿verdad? Pero ¿qué haces? Te mandas mudar. La policía te captura cuando estás fugando del lugar, pero ¿saben qué verifican? Que cuando tú te pasaste por el lugar, ya todos los pasajeros estaban muertos. ¿Hay omisión de socorro o hay delito imposible? Claro, hay un delito imposible, porque ¿a quién vas a salvar? Porque todos están muertos. ¿Se dan cuenta? A ver, voy a hacer canalla. Voy a poner ejemplos así canallescos. El salvavidas mira que no va a llegar nadando, así que agarra la boya y la lanza. ¿Para qué? Para que el ahogado chape la boya y se mantenga a flote. Y cuando el salvavidas lanza, la boya cae a 1 metro del que se está ahogando. Y otro canalla que pasaba por ahí nadando se lleva la boya solamente para ver que se muera el otro. Pregunto, ¿ese causó el resultado? No, tampoco. Pero su conducta sí es relevante. ¿Por qué? Porque interrumpió el proceso salvador. Interrumpió el proceso causal salvador. Se va a responder. ¿Ven? Otro ejemplo. Dios no quiera. Madera. Temas horribles. Pandemia. COVID. Lista. Fila para el respirador. El señor X está esperando en la fila para el respirador. Ya le va a tocar a él el siguiente respirador que se habilite. Ya le va a tocar a él. Él tiene 4 días haciendo la fila. Ya le va a tocar el respirador. Y tal vez se salve. No es seguro que se salve si lo van a intubar, pero tal vez se salve. ¿Cierto? Pero ¿saben qué? Por un tema de corrupción, le ponen otro paciente delante de él. O sea, le ponen un paciente delante de él. Y a ese paciente le dan el respirador. Y le dicen, no te preocupes, después va a ser para ti. Ese después ya no llega porque ya no resiste más y se muere el paciente. Pregunto, ¿el que le sacó de la fila o lo adelantó a alguien en la fila? ¿El que logró eso le causó la muerte? No. ¿Pero qué cosa interrumpió? Interrumpió un proceso causal salvador. Que tal vez lo hubiera salvado. O tal vez no. Ahí se agarran en una bronca Roxin con Jacobs también. Jacobs dice jamás podría haber delito porque hay la duda de si le hubiera salvado o no. Y la duda favorece al reo, indubio pro reo. Y Roxin dice no, había la probabilidad y eso es suficiente. ¿Ven? Hay posiciones distintas para sustentar todo eso. Les doy un dato para yo no hablar tanto de esto. Quien ha trabajado esta figura bastante es un profesor español, Silva Sánchez. Silva Sánchez ha trabajado bastante este tema de los procesos causales salvadores, de la interrupción y todo lo demás. ¿Ya? Así que les sugiero darle una miradita al maestro Silva Sánchez. A ver. ¿Preguntas sobre omisión impropia? Cuéntenme, ¿alguna pregunta sobre omisión impropia? No. ¿Nada? Ahora está en cuarentena, va a estar encerrado. ¿Ninguna pregunta, doctores? Muy bien. Entonces, continuamos. Dice que todo lo va a hacer más fuerte. Fran Almanza. Continuamos. A Doctor, ver. Creo que la primera vez la hace. doctor, buenas noches, disculpe, ¿me escucha? Ricardo, Sí, doctor. adelante. Doctor, ya que estamos en el tema de las omisiones, quería hacerle la pregunta, si cabe la posibilidad de poder realizar una imputación
desde la perspectiva de una omisión en los delitos de infracción del deber, en los delitos de corrupción de funcionarios. ¿Ya qué tiene? Si se podría hablarse de omisión, por ejemplo, cuando el alcalde omite como garante el debido cuidado de su institución, ¿no es cierto? Y su institución pues es corrompida o es coludida en un proceso de selección. No, es que de eso se trata. O sea, definitivamente el garante tiene ese deber de evitabilidad. Y el alcalde sería un garante por ley, porque la norma le pone como titular del pliego, le pone como responsable directo de ciertas cosas. Y por lo tanto, ese alcalde, de lo que es su responsabilidad, la que es de él mismo como alcalde, va a responder siempre. A veces algunos alcaldes optan por una salidita mágica que ciertos abogados creativos le han dado, que es, Cholo, delega todas tus responsabilidades. La pregunta es que yo delegue como alcalde mis responsabilidades, ¿me limpia de responsabilidad? Yo creo que no. Yo creo que así tú delegues tus responsabilidades, definitivamente vas a responder igual. ¿Por qué? Porque no pierdes el deber de, no pierdes el deber ¿de qué? ¿De garante? De garante. Así lo hayas delegado. Por eso es que si te quieres gastar en delegar, si quieres. ¿Ya? Doctor, buenas noches. Adelante, doctora. ¿Cómo puedo acreditar el tema de la ignorancia deliberada? Ya que estamos... Claro, ese es un tema del dolo. Todavía no hemos entrado allí, es un tema del dolo. Es un tema que tiene que darse con ciertos requisitos también. Tiene que darse ciertos supuestos de ignorancia deliberada. ¿De acuerdo? Que vamos a verlo en su momento. Ahorita no me quiero meter en el tema porque definitivamente nos sacaríamos del contexto. Pero sí le puedo adelantar algo. Lo que le puedo decir es que en la ignorancia deliberada tienen que darse ciertas condiciones. Primero, tú te negaste a saber algo. Segundo, tenías la obligación de saberlo. Tenías la obligación de saberlo. Tercero, te convenía no saberlo. ¿Se entiende? Te convenía no saberlo. Entonces, mira lo que va sumando. Yo me niego. No me cuentes. Por ejemplo, señorita, yo estoy enamorado de usted. Usted me gusta. Yo quisiera que salgamos. Tratemos de conocernos un poquito más. Yo te vi en Tinder, ¿cierto? ¿Ya? Y tú me miras en mi mano cierto arito, ¿verdad? ¿Y qué haces? Aplicas ignorancia deliberada, pues. No voy a preguntar si es casado, ¿cierto? Entonces, primer requisito de la ignorancia deliberada, te negaste a conocer, no quisiste saber. ¿Por qué? Porque no te iba a convenir saber, ¿cierto? Miren, primer requisito, te negaste a saber. Segundo requisito, te convenía no saber. Tercer requisito, podías haber sabido, con solo una pregunta. Y cuarto y último requisito, tenías la obligación de haber preguntado. ¿Cierto? Entonces, por ahí pasa el tema de la ignorancia deliberada. Pero eso lo vamos a ver con detalles. Más, te cuento una cosa. Mi tesis de maestría en la universidad es sobre la ignorancia deliberada. Ese tema lo conozco bastante. Es que como recién se ha puesto en boga... Sí. Es más, pronto, si Dios quiere, voy a publicar esa tesis. Entonces, ahí, sobre la ignorancia deliberada vamos a hablar bastante. Pero, ojo, la ignorancia deliberada no es una institución dogmática penal de Alemania. No. Es una institución de la dogmática penal de Estados Unidos. ¿Ya? Ahí lo vamos a conversar más. Gracias, doctora, de todas maneras, por la pregunta. Gracias.
Una ocurrencia. Bueno, entonces, volvemos al tema. Volvemos al tema. Volvemos al tema. Ya tengo las diapositivas. Voy a compartir mi pantalla. Miren, para que vean que todo lo que hemos conversado está acá. ¿Se ve mi diapositiva o no? Sí, doctor. Primer elemento dice. Ya miren, todo lo que les he dicho hoy día. El artículo 344 del código habla de 5 elementos del código procesal, ¿verdad? Los 5 elementos, tipicidad, perdón, acción o conducta, tipicidad, antijudicidad, culpabilidad y punibilidad, ¿cierto? Los supuestos de ausencia de acción, estados de inconsciencia, la física irresistible, actos reflejos. ¿Cómo tiene que ser la conducta? Hemos hablado hoy día, conducta humana, ¿cierto? Conducta voluntaria, ¿qué más? Una conducta consciente, ¿cierto? Yo les había dicho hoy día que hay varias teorías del delito. Tenemos las teorías tripartitas. Las teorías tripartitas te hablan de 3 elementos. Elemento tipicidad, elemento antijuricidad, elemento culpabilidad, ¿cierto? Las teorías bipartitas te juntan en 2. Te hablan del tipo global del injusto y de la culpabilidad. El tipo global del injusto, tipo positivo, tipo global del injusto, tipo negativo. El tipo negativo en las teorías bipartitas vienen a ser lo que les había dicho, las causas de justificación, ¿cierto? Entonces, en las teorías tripartitas tenemos tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. En las teorías bipartitas, tipo global del injusto más culpabilidad, donde hay un tipo positivo que es la tipicidad clásica y un tipo negativo que son las causas de justificación, que es la tipicidad negativa o causas de justificación. La tipicidad objetiva va a abarcar por sujetos, objeto, conducta, y la tipicidad subjetiva, dolo, culpa o imprudencia. Yo les había dicho que los tipos de conducta son o una acción o una omisión, un hacer o un no hacer, ¿cierto? Los delitos se pueden realizar por acción u omisión. Casi todos los delitos en el Código Penal, les he dicho, han sido tipificados como delitos de acción, ¿sí? Hay 2 tipos que son la omisión pura y la comisión por omisión, u omisión impropia, ¿cierto? 2 tipos de omisión, también hemos hablado de eso hoy día, y hemos dicho los presupuestos de la omisión pura, ¿verdad? Les expliqué esto, ¿no? Situación típica, ausencia de acción y capacidad de realización de la acción. ¿De acuerdo? La omisión es pura porque está establecida de manera expresa la tipicidad allí. ¿Y qué más? La omisión pura es una omisión de peligro, no necesita un resultado. Basta omitir determinada acción para que cometas el hecho. No necesitas haber generado un resultado. Mientras que, por ejemplo, ejemplos, omisión pura, 126, 127. La palabra omite está presente, ¿no? El que omite. ¿Ven? Artículo 126, el que omite. 127 y omite, prestar el auxilio. La palabra omite siempre va a estar en omisión pura. ¿Por qué? Porque describe una conducta omisiva. Y esta es la omisión impropia prevista en el artículo 13 del Código Penal. A la omisión impropia o comisión por omisión le vas a agregar algunos requisitos nomás de la omisión pura. ¿Qué requisitos? Posición de garante. ¿Qué más? Capacidad de realización. ¿Qué más? Nexo de evitación, ¿cierto? Nexo de evitación. ¿Qué más? Resultado. Resultado. ¿Por qué? Porque la omisión impropia es una omisión que necesita resultado. No es como la de omisión pura que no se requiere resultado, sino solo puesta en peligro. La omisión impropia necesita un resultado. ¿Sí? Las peculiaridades del tipo van a ser acá un tipo doloso, un tipo culposo. Tú puedes cometer la omisión impropia o por culpa o por dolo, ¿cierto? El dolo es de la ausencia de acción y también del resultado. De las 2 cosas. De las 2 cosas. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿O se han quedado dormidos? ¿Están conmigo? Sí, doctor. A ver, un colega me contaba hoy día lo que le pasó. Hoy día ustedes saben que ha habido un temblor muy fuerte, ¿cierto? Ha habido un temblor muy fuerte. Entonces, él me dice
que hubo un temblor muy fuerte que él pensó que se iba a caer la casa porque se sacudía horrible. Así que cogió a sus hijos y a su mujer y salió de la casa. ¿De acuerdo? Y cuando estaban afuera se acordó de su suegra. ¿Qué había pasado? Había omitido despertar a su suegra. Me pregunta, ¿cometí delito en grado de tentativa aunque sea? ¿Sí o no? Yo le dije, no. Y le dije, ¿por qué no cometió delito? Porque respecto a su suegra no es garante. Y la omisión impropia necesita tener deber de garante. Yo le dije, tú sacaste de tu casa a quienes tenías el deber de sacar, porque eras garante. Estos son tus hijos, ¿cierto? ¿Quién más? Tu esposa. Pero tu suegra no, porque no eres su garante. Así que vas bien por ahí, ¿cierto? ¿Entienden? Claro, seguramente tu conducta es pecado, tendrías que ir a confesarte con el cura. Pero canalla, yo le digo, ¿tú sabías que la señora estaba ahí? No, me olvidé. Sí sabías. Sí sabía. Ahí entonces, ahí hay dolo, ¿verdad? ¿Dolo de qué? De querer el resultado. Dolo de omitir. Entonces, la omisión impropia también tiene forma dolosa o forma culposa. Por último, en omisión impropia, tú tienes que tener una cosa que se llama deber de garante. Tienes que ser garante. ¿Y cuándo eres garante? ¿Cuándo eres garante? Eres garante cuando la norma te dice que eres garante. Este tema de la omisión impropia se ha trabajado mucho con Kaufman. Antes, la omisión impropia la trabajó Schunemann, pero quien la perfeccionó fue Kaufman. Kaufman le agregó cosas muy interesantes a la omisión impropia en el deber de garante. Kaufman le agregó algo que es la conducta precedente, la injerencia, la creación de peligros. ¿Ven? ¿Cuándo eres garante? Cuando tienes una función de protección del bien jurídico. ¿De acuerdo? 2. Cuando tienes el deber de controlar ciertas fuentes de peligro. 3. Cuando hay un vínculo familiar. Esto es, tú tienes relaciones establecidas en el Código Civil que te obligan a garantizar. Cuando te casas, ¿no? Te dicen la obligación de cuidar, respetar hasta que la muerte los separe. Muy bien. ¿Cierto? Luego tienes comunidades de peligro, cuando en un deporte de aventura participan varios, todos son garantes los unos de los otros. El tema de la asunción voluntaria, cuando hay asunción voluntaria, el deber de garante. Cuando andas de metiche, pues estás pasando por la avenida, ves a alguien convulsionando y tú te metes a socorrerlo. En ese momento te volviste su garante, voluntariamente. ¿Por qué? Porque todos los demás ya se fueron. Así que tú desincentivaste a los demás que se queden. Dijiste, yo me haré cargo. Así que asunción voluntaria del deber de garante. Actuar precedente o de injerencia, eso es cuando tú has provocado una conducta y tienes que evitar que el peligro se convierta en lesión. Haces tu fuego para quemar tu chanchito al palo, tienes que apagarlo. Eso es actuar precedente o injerencia. ¿Cierto? El tema de los animales, el tema de las máquinas y también el tema de las conductas de otras personas. Si tienes una persona enajenada mental bajo tu cuidado, también eres garante de lo que esta persona realice. ¿Ven? Todo lo que hablé del primer elemento, ¿se entiende o no? ¿Sí? Muy bien. Cuando ya salimos del primer elemento, entramos al segundo elemento, que es el elemento conducta. Pero ya conducta analizada dentro de la tipicidad. Ya sabemos cuándo hay ausencia de conducta, ya sabemos qué tipos de conducta hay. Ahora vamos a mirar si esa conducta, ¿cierto? Es una conducta que es capaz de sortear el tipicidad, primer elemento. Tipicidad, imputación objetiva. ¿Cierto? En los minutos que me quedan, ¿tienen físico o no para seguir hablando? ¿Todavía pueden? Sí, doctor. ¿O ya están muy cansados? Sí, nada más. Y entonces vamos a hablar. Continuamos, doctor. Bacán. Vamos a hablar entonces sobre imputación objetiva un poquito más. Muy bien. ¿Dónde entra la imputación objetiva? Primero entra en los delitos de resultado. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque hay una relación entre la conducta y el resultado. Esa relación entre la conducta y el resultado, ¿cómo se denomina? Causalidad. La relación que hay entre conducta y resultado se denomina causalidad. ¿De acuerdo? Relación entre conducta y resultado se denomina causalidad. ¿Cómo se ha resuelto la causalidad durante todo el desarrollo del derecho? La primera teoría científica, yo diría la única teoría científica sobre la causalidad, fue la teoría de la equivalencia de condiciones. ¿Qué decía la teoría de la equivalencia de condiciones? Decía, todas las condiciones para ese resultado son equivalentes. Todas las condiciones valen lo mismo. Todas las condiciones valen igual. Teoría de la equivalencia de condiciones. Pero ¿cómo sé cuál es condición y cuál no? Fácil. La teoría de la equivalencia de condiciones tenía, primer postulado, todas las condiciones del resultado son equivalentes. Ninguna condición es mayor que la otra. Todas valen lo mismo. Dos. ¿Cómo se sabe cuál es condición y cuál no? Con un ejercicio que es supresión en mente. Conditio sine qua non. ¿Qué haces tú? Suprimes en mente cierta probable condición. Si cuando suprimes en mente el resultado deja de producirse, es condición. Los creadores de la teoría de la equivalencia de condiciones son unos genios, porque esa teoría es científica. No admite margen de error. Ese método de comprobación conditio sine qua non hasta hoy día, después de más de 100 años, se mantiene. ¿Por qué? Porque es impecable. ¿De acuerdo? ¿Qué se hace para saber cuál es la causa? Suprimes en mente. ¿Se entiende? Y si tú suprimes en mente y el resultado deja de producirse, es la causa. ¿De acuerdo? Es la causa. Ya. Vamos. Pero esta teoría es de las ciencias naturales. Esta teoría es científica, pero no es jurídica. Entonces, ¿cuál es el problema? Jurídicamente no me termina de resolver el problema, porque jurídicamente me deja un escollo bien grande. ¿Y cuál es ese escollo bien grande que me deja? Me deja muchas causas. ¿Cierto? Me deja muchas causas, muchas condiciones. La teoría de la equivalencia de condiciones me deja muchas condiciones. Digo, es la única teoría científica. Las demás teorías científicas no existen. Es la única teoría de causalidad científica. Las demás, la causa adecuada, ¿cierto? La causa próxima, la causa necesaria. Esas causas no son científicas. Por eso es que no las voy a analizar, porque ni tengo tiempo. La única científica es la de la equivalencia de condiciones, que es la única genérica y científica. Las demás individualizadoras son un fiasco total, todas. La única que ha quedado, que ha sobrevivido, es la equivalencia de condiciones con su método conditio sine qua non. Pero ¿cuál es su problema de esta teoría de causalidad? Te deja demasiadas causas. Ah, le mató. Sí. ¿Con qué le mató? Con una pistola. ¿Quién le vendió la pistola? En la armería compró. Ah, el armero también es causa. Porque si suprimes en mente al armero, el tipo seguiría vivo. Sí, pero su mamá también, porque si su mamá no lo hubiera parido, ¿cierto? Él no habría matado. ¿O no? El agraviado y su enamorada fueron al parque. Si no hubieran ido al parque, tampoco hubiera muerto. También por ahí va la cosa. El taxista que lo llevó al lugar, también el taxista. ¿Me entienden? ¿Sí? Y cuando le preguntabas a los creadores de esta teoría de la equivalencia de condiciones, o cholo, ¿ya ves? Demasiadas causas me dejas. No, pues, eso lo resuelves con el dolo. Ahí quitas al que no tenía voluntad y conciencia. Sí, pues, pero no voy a llegar hasta el dolo para resolver el problema, no. Ahí estamos fregados. ¿Ven? Miren. Hay un problema bien serio. Entonces, ahí surge la imputación objetiva. ¿Para qué surge la imputación objetiva? Para terminar de resolver los problemas de la causalidad, que han quedado no resueltos, así se haya aplicado la teoría de la equivalencia de condiciones. Doctor Almanza, usted me está diciendo entonces que la teoría de la equivalencia de condiciones hasta hoy día se utiliza absolutamente.
No hay forma de trabajar en derecho penal sin la teoría de equivalencia de condiciones. Pero esa sola teoría no sirve. Tienes que trabajarla junto con ¿qué? Junto con imputación objetiva. Primero estableces las causas y luego, con imputación objetiva, descartas las demás. ¿Estamos claros? Con imputación objetiva, te quedas con una causa, o dos, pero te quedas con la que es relevante jurídicamente. ¿Y cómo haces para descartar causas? Simple. Simple. Análisis roxiniano. ¿De qué? De creación de riesgos jurídicamente desaprobados o de incrementos de riesgos permitidos. ¿Estamos claros? No. A ver. Estamos en un quirófano. El cirujano Almanza va a operar. Llega el anestesiólogo Luis Leiva. Anestesiólogo Luis Leiva, ¿suministró la anestesia al paciente? Sí, cirujano Almanza. Muy bien. Médico Noni. Médico Noni Romo. ¿Usted le ha hecho el riesgo quirúrgico? Sí, cirujano. Está ok, corazón, todo. Ok, genial. Enfermera Isidora, instrumentalista. Páseme el bisturí 9. El 8. Entonces yo, cirujano, ¿qué hago? Intervengo. Pregunto, si Isidora no me habría pasado el bisturí, yo no le cortaba. Si no me decía Luis que estaba bien anestesiado, no le cortaba. Y si no, ni no me decía que el riesgo quirúrgico estaba aquí o acá, tampoco le cortaba, ¿cierto? Entonces todos ustedes son causa de lo que estoy cortando. ¿Saben qué? Ese día es mi mal día como cirujano, pues corté de más. Y el paciente se desangra y se muere. Corté de más. Se me fue la mano cortando. Yo pregunto, en esa muerte del paciente, ¿intervinimos causalmente todos o no? Intervino Isidora pasándome el bisturí. Intervino Luis anestesiando. Intervino Noni haciendo el riesgo quirúrgico. Todos intervinimos. Todos estuvimos en el proceso causal. ¿Cierto? Por lo tanto, con la teoría de la equivalencia de condiciones, todos iríamos presos. Ahí es que entra la teoría de la imputación objetiva. ¿Para qué? Para entre todos los que han intervenido en el proceso causal, disgregar. ¿Y quedarme con quién? Con solo aquel que incrementó el riesgo permitido. Pregunto, ¿cuando Luis anestesió, incrementó el riesgo permitido? No. Su anestesia está perfecta, no hubo ningún problema por ahí. Cuando Noni hizo el riesgo quirúrgico, ¿incrementó el riesgo permitido? Tampoco. Todo está acá. ¿Cierto? Y cuando Isidora pasó los instrumentales, tampoco, porque todo estaba esterilizado, era de la dimensión perfecta. Okay. ¿Quién es el canalla que cortó mal? El cirujano Almanza. Él tendrá que ir preso, ¿verdad? Eso es imputación objetiva. Entre todas las causas, selecciono la que incumplió el rol, en palabras de Jacobs, o la que incrementó el riesgo permitido, o creó el riesgo no permitido, en palabras de Roxin. ¿Qué figura se aplica si quiere ser chica acá? Principio de confianza. Trabajamos en equipo, yo cumplo mi rol y confío en que ustedes también van a cumplir el suyo, porque no todo es de todos. Cada uno tiene rol, se llama división de funciones. ¿Estamos? Principio de confianza. Excepción del principio de confianza. Excepción. Contextos caóticos, pues. Imagínense que la doctora Isidora llega con fiebre. Es la instrumentalista, pero llega con fiebre y encima tosiendo. Y yo les dejo que opere así. Y el paciente se contagia de una enfermedad. No es COVID, es otra cosa. Pero se contagia de la enfermedad del paciente. Yo pregunto, ¿yo podría decir, ¿para qué viene la doctora Isidora enferma? No. Yo era el médico. Eso era obvio. Debí evitar que intervenga. ¿Qué tal si el doctor Luis Leiva llega del Cortamonte, directo de la Yunza, a intervenir
como anestesiólogo. Todavía tiene pica pica en la cabeza, serpentina en el cuello, hasta con su hacha viene. De la Yunza, del cortamonte directo. ¿Lo dejo que intervenga? Tampoco, ¿verdad? Esos son contextos caóticos. Eso se aplica en imputación objetiva. Principio de confianza. ¿Ven? Luego, prohibición de regreso. Aunque la prohibición de regreso ya casi hoy día los autores no la usan. ¿Por qué? Porque es muy obvia la prohibición de regreso. Yo cumplo mi rol, pues no tengo por qué responder. ¿Por qué van a regresar conmigo si cumplí mi rol? Habría que ser bien estúpido. Ese fiscal tendría que ser un imbécil para irse donde el que le vendió la pistola, ¿no? Si el que le vende la pistola tiene un negocio legal de venta de armas y las armas son para matar y el otro compró con licencia, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Cierto? Si le vendió el arma o no. O el que le lleva el taxi al fulano que va a asaltar el banco. ¿Qué más da? ¿Cierto? No tiene sentido. Eso ya no se usa hoy día, o el de la autopuesta en peligro. Entonces, en imputación objetiva hay un tema que yo debo subrayar y debo remarcar, que es un tema que todos deben estar conmigo al unísono. En imputación objetiva, no me interesa mucho el primer nivel de la imputación objetiva. Lo que me interesa en imputación objetiva es el tema del riesgo. Tú tienes que haber creado un riesgo no permitido, tienes que haber incrementado un riesgo no permitido. Tiene que haber eso en imputación objetiva. O tienes que haber creado o tienes que haber incrementado un riesgo no permitido. Y vamos acá, si quiero entrar en un nivel de abstracción un poquito más grande. Un nivel de abstracción un poquito más grande. Miren. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando sí incrementaste el riesgo permitido? Sí creaste un riesgo no permitido. Aparentemente hay imputación objetiva, porque lo creaste. Pero ¿qué pasa si lo creaste, lo incrementaste, pero disminuiste un riesgo mayor? El ejemplo que ponen siempre en los libros, en los manuales. Está por caerle a la señora la maceta del tercer piso porque ya la maceta está viniendo en el aire y tú empujas a la señora. Al empujar a la señora se salva de que le caiga el macetazo en la cabeza que lo hubiera matado, pero como le empujaste fuertemente, cayó el pavimento y se rompió el brazo en la vereda. ¿Tú le generaste ese riesgo? Sí. ¿Tú le causaste eso? Sí. ¿Respondes por la fractura de su brazo? No. ¿Por qué? Porque disminuiste un riesgo mayor. ¿Eso cómo se llama? La teoría de disminución del riesgo. 2. Cuando creas un riesgo no permitido, incrementas un riesgo permitido, pero es un riesgo insignificante, mínimo. ¿De acuerdo? Inocuo. Riesgo tonto. Le doy una palmadita a alguien y papiña, se atora y se atraganta y se muere. Ese es un riesgo insignificante. O cuando hay un riesgo socialmente aceptado. Yo lo incrementé, pero es un riesgo socialmente aceptado. Por ejemplo, siempre cuento el ejemplo de cuando fui autoridad en el tema de rondas y me tocaba ir a visitar a las rondas de ciertas comunidades alejadas. Yo soy fiscal. Yo iba con un cargo importante que era coordinador nacional del tema de las rondas de justicia comunal y director de estos programas de justicia comunal. Entonces, cuando llegaba al lugar y cuando me presentaba en el lugar, después de 4 horas de trocha, a veces a caballo, a veces en trocha carrozable, llegábamos al lugar, la comunidad estaba esperando, la ronda también. Entonces, señor fiscal, que ha venido usted a coordinar con nosotros, sírvase por favor su chichita para el cansancio, su comidita. No vas a disculpar, yo soy funcionario y no puedo aceptar, así que llévate nomás tu comida. ¿Imaginan ustedes cómo empezaría mi relación con la comunidad? Pésima, ¿no? ¿Cierto? Le vamos a regalar este sombrero de paja para que usted luzca, es el sombrero de la ronda. No, que yo no recibo presentes, vas a disculpar, pero llévate eso. Pregunto, ¿eso coadyuvaría a mi función o me tendría que poner el sombrero de todas maneras? ¿Ven? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De riesgos socialmente aceptados. ¿De acuerdo?
Doctor Almanza, ¿es un riesgo socialmente aceptado pagarle 50 soles al policía para que no te ponga papeleta? No, tampoco, pues. Eso es cohecho. Tampoco es un riesgo mínimo o insignificante, ¿de acuerdo? Ni es un riesgo socialmente aceptado. Otro riesgo mínimo insignificante, el que también incurro yo a veces. Como vivo en mi oficina, vivo, literal, a veces el televisor de la fiscalía lo cambio. Casi todo el día está en noticias, pero cuando va a dar mi programa favorito, Esto es Guerra, pongo un ratito. ¿Cierto? Pregunto, ver mi programa favorito, Esto es Guerra, en el televisor de la fiscalía, ¿me hace autor de peculado, de uso? ¿Estoy usando el televisor para fines ajenos al servicio? Técnicamente sí, estoy incrementando el riesgo permitido, ¿cierto? Pero es un riesgo mínimo insignificante. Exclusión de imputación objetiva. ¿Ven? ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué tengo en exclusión de imputación objetiva? Riesgo mínimo insignificante, ¿cierto? Riesgo socialmente adecuado. ¿Qué más tengo? Disminución del riesgo. ¿Qué más tengo? Ámbito de protección de la norma. ¿Cuál es el tema del ámbito de protección de la norma? O el fin de protección de la norma. ¿Qué es lo que la norma quiso evitar? ¿Cierto? ¿Qué es lo que la norma quiso evitar? ¿Qué es lo que la norma quiso evitar? Ejemplo. Estoy manejando mi vehículo. Recojo, caso real que ha habido en algún momento y esto se resolvió así. Caso real que en algún momento hubo. Y siempre lo cuento. Ya para ir cerrando, siempre lo cuento este caso. Es un tipo que está manejando un camión. En el camión está llevando un ataúd en la tolva y en la tolva está yendo su ayudante junto al ataúd. Y en la cabina está yendo su familia y el chofer. Están viajando felices así. De pronto, un parroquiano le pide un aventón al camionero que suba. Le dice, sube a la tolva. Pero ¿saben qué? Cuando te toca, te toca. Pues. Dicen, cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas. ¿Cierto? Ese día, ¿qué ocurrió? Minutos antes de que el pobre parroquiano suba a la tolva, el ayudante se había metido a dormir al ataúd. Porque como estaba lloviendo, no quería mojarse con la lluvia. Con lo cual, cuando el parroquiano subió a la tolva del camión, ¿qué vio? Un ataúd ocupado, ¿cierto? Entonces, ¿qué piensa él? Que está viajando con un muerto. Nadie le ha contado que es el ayudante que está durmiendo. ¿Cierto? Y saben que el ayudante horas después despierta. Y en plena carretera de sierra, oscura, cerro sin alumbrado público, está viajando aterrado el tipo al costado del ataúd y el ataúd se abre. Y el ayudante se sienta. ¿Qué creen que hace el chofer? El chofer no, el pasajero. ¿Qué creen que hace? Se aterra y se avienta del camión. ¿Verdad? Y se desnuca y se muere. El ayudante declara y dice, yo traté de agarrarlo, pero peor saltó. Claro, ¿cómo no va a saltar? Pues si estás viendo que estás levantando el ataúd, cualquiera saltaría con más fuerza, ¿cierto? Entonces, resultado, le abren proceso penal. La policía excelentemente hace su atestado policial y pone incremento del riesgo permitido. Llevar gente en la tolva. Por ir en la tolva se murió. Nexo de causalidad. Si no habría ido en la tolva, seguiría vivo. Supresión en mente. Incumplimiento del riesgo permitido. Homicidio culposo. Espectacular la policía. El fiscal, con esa policía da gusto chambear. Identifican el riesgo permitido, ven el nexo de causalidad, tipifican el hecho. Esto es lo bueno de los policías que estudian derecho, ¿cierto? Hasta que viene el abogado defensor y ve el caso y dice, no, este es un caso para aplicar exclusión de imputación objetiva. ¿Por qué? Fin de protección de la norma. Ámbito de protección de la norma. El ámbito de protección de la norma
de prohibir gente en la tolva no es para evitar que la gente que se asusta se lance. ¿Cierto? ¿Es para qué? Para que en un choque no salgas disparado. Para que en una volcadura no te desnuques. Ese es el objeto de la protección de la norma, no que te asustes y saltes. ¿Ven? Entonces, sales por fin de protección de la norma. O también otro aspecto de exclusión de imputación objetiva tiene que ver con el tema ya refrito, que es el de la conducta alternativa conforme a derecho. ¿Qué es esto? Que tú analizas si una conducta alternativa conforme a derecho hubiera generado el mismo resultado. Ejemplo, y con esto termino. Ejemplo, yo estoy manejando mi vehículo completamente borracho por la avenida Javier Prado y a excesiva velocidad. Pregunto, ¿estoy incrementando el riesgo permitido? Sin duda. Estoy creando el riesgo no permitido además. Mi pregunta del millón. ¿Qué pasa si en ese momento viene un sujeto y se lanza debajo de las llantas de mi carro y lo atropello y lo reviento? Pregunto, ¿causé el resultado? Sí. Claro que lo causé. Y encima lo causé ebrio, también. Lo causé manejando a velocidad, también. Pero ¿saben qué? Se hace una investigación y se encuentra en el bolsillo del tipo una carta que decía: no le culpen a nadie de mi muerte. He decidido aventarme bajo las llantas del primer carro que vea, porque estoy harto de vivir así, y además un video. Mi pregunta es, si el tipo decidió saltar debajo de un camión y por eso fue que se murió, si hubiera estado manejando sano y bueno, y a la velocidad permitida, ¿también lo hubiera atropellado o no? Sí. Entonces, ¿cómo se llama esa exclusión de imputación objetiva? Conducta alternativa conforme a derecho, también habría generado el mismo resultado. ¿Ven? Conducta alternativa conforme a derecho, también habría generado el mismo resultado. O el caso, pues, del hospital, donde le intervinieron a la chica sin hacerle riesgo quirúrgico y se murió porque le chocó la anestesia. Obviamente le procesaron al cirujano por haber intervenido sin riesgo quirúrgico. Pero un peritaje dijo que la alergia que tenía la chica, así le hubieran hecho riesgo quirúrgico, no se hubiera detectado, porque era una alergia de 1 en cada 10,000 personas. Y para detectar ese tipo de alergia, se había que hacer exámenes que jamás se hacen en riesgo quirúrgico, porque son carísimos. Entonces, así le hubieran hecho riesgo quirúrgico, igual se habría muerto. ¿Qué se llama esa teoría de imputación objetiva? Conducta alternativa conforme a derecho. Miren, desde todo el tiempo que he tenido les he hablado el 10% de imputación objetiva que tenía que haber hablado, porque me quise meter a ese tema para avanzar un poquito más. ¿De acuerdo? ¿Qué les quiero decir, doctores, con todo lo que hemos conversado hoy día? Lo que les quiero decir con todo lo que hemos conversado hoy día es que no ninguneen la dogmática penal, no menosprecien, no subestimen la dogmática penal. La dogmática penal es vital para litigar hoy día. Sin dogmática penal no se podría litigar. La dogmática penal te garantiza un litigio adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, no, a usted, Luis Fernando, gracias por sus palabras, a todos ustedes. Ha sido muy rápido el tema, se me ha pasado muy rápido el tiempo, ha sido grato conversar con ustedes hoy día. ¿Ven? Y dogmática penal no es algo que debamos subestimar. Es algo que tengamos que analizar, estudiar, leer y aplicar, pero de la cara a nuestra jurisprudencia, de cara a nuestra realidad, y tomando con pinzas dogmática de fuera, que no siempre es bien recibida. ¿De acuerdo? El Perú tiene que tener en un cortísimo plazo una dogmática penal consolidada. Ya está en construcción, sin duda, pero tiene que tener una dogmática penal consolidada. ¿Por qué? Porque si no, ¿de qué estamos hablando? El dogmática penal es el estudio del dogma penal, y el estudio del dogma penal es el estudio de la ley penal. La ley penal es el dogma penal. Pregunto, ¿dónde estamos? Yo termino con las palabras de Hurtado Pozo. ¿Qué dice Hurtado Pozo cuando viene al Perú?
y le preguntan sobre dogmática alemana. Estoy en el Perú, dice, en el Perú no hablo de dogmática alemana, no me molesten. No me molesten. En el Perú no hablo de dogmática alemana. Y cuando le preguntamos al maestro Hurtado Pozo, maestro, ¿pero por qué no quiere hablar en el Perú de dogmática alemana? Porque no me interesa hablar de dogmática alemana en el Perú. Pero usted ha escrito bastante sobre dogmática alemana. Sí, pero cuando dicto clases en la Universidad de Suiza. Cuando dicto clases en las universidades de Zurich. ¿Y por qué? Porque en esos países sí debo discutir duro con los alemanes, porque limitamos con Alemania, porque hablamos alemán, porque estamos en la misma cultura. Ahí discuto con los alemanes. Acá en el Perú me parece estúpido. Maestro Hurtado Pozo, ¿no? Genial, grande como siempre. ¿De acuerdo? Allá discuto con los alemanes, acá no. Acá no. Acá no. Acá estoy trabajando en eso, dice él, en contribuir con todos ustedes a construirnos una dogmática que nos sirva para nuestra realidad. De eso se trata, doctor Ángel, de eso se trata, doctores, de un poco trabajar ese tema. Repito, fue un placer siempre estar con ustedes. Gracias, Alejandro, por esta invitación. Y bueno, me dicen, Alejandro, que tenemos una sesión más para seguir hablando de dogmática penal. Así que hágame acordar en dónde nos quedamos para continuar con los demás elementos. ¿Ya? Felicidades. Doctor, muchas gracias. Ocurrencia, gracias a ustedes. Y hasta cualquier momento, no se olviden de seguir siempre manteniéndose al día con